bíblico. Un estudio sobre un tema muy importante que rara vez se estudia. El tema es el cielo. Todos hablamos de ir al cielo. Hay hasta una canción antigua, al cielo voy, soy peregrino, y tienen una parte del coro donde se repite al cielo voy, pero nadie tiene mucha idea de cómo es este asunto del cielo. Si es un lugar donde uno navega en una nube con un arpa en la mano, o se la pasa cantando por millones de años. Entonces interesa estudiar qué es lo que la Biblia enseña y estudiarlo con realismo, con un criterio práctico. Nosotros vivimos un poco lejos de acá, en un edificio del centro, y el otro día bajaba con el ascensor y un vecino de otro departamento me dice: ¿cómo andás? Es público y notorio para muchos de ustedes que yo no ando nada bien del corazón por momentos, ¿no? Y me había hecho un cateterismo en esos días, y entonces le digo: ando bien. Y dice: ¿en serio que andas bien? Sí. Le digo: ya tengo la visa, ya conseguí la visa. Me miró y dice: ¿a dónde te vas? ¿A Italia o a España? No, tengo la visa para ir al cielo. De paso, ustedes la tienen también, porque él se quedó mirándome así. Dice: no es para tanto. Le digo: sí, es para tanto. Hay que estar prevenido, porque esa visa no hay ningún problema si uno la quiere aceptar, si uno la quiere gestionar. Yo entraba y él salía. Cuando yo volví, a los 7, 8 minutos, bajé para ir a la calle, lo encuentro parado en la calle pensando, solo. Sería bueno que ustedes pensaran también. ¿Tienen la visa sellada por el Espíritu Santo, marcada por la sangre de Jesús? Bueno, vamos a ver cómo es el cielo, pero vamos a empezar por donde hay que empezar. Este universo es grande, chicos y grandes. Es un universo enorme. Es terriblemente grande. Una vez yo estaba en el Observatorio Astronómico de Arecibo, en Puerto Rico, que corresponde a una gran universidad de los Estados Unidos. Y visité, yo estaba predicando en Puerto Rico, así que me invitaron a ir a hacer una excursión al Observatorio Astronómico, que es uno de los más grandes del mundo, y a conversar con algunos asesores científicos que son los astrónomos que están allí. Y empezaron a hablarnos de medidas, algunas cosas que ya conocíamos sobre dimensiones del universo y otras cosas que aprendimos allí. Por ejemplo, vimos el telescopio. El telescopio tiene 3 cuadras de diámetro, más de 300 metros, pero no es de cristal, es de alambre que capta las ondas magnéticas del universo y las transforma en imágenes en una pantalla de televisión tan alta casi como esta pared y como la tercera parte del templo. Es una tremenda pantalla que capta las imágenes que recibe del telescopio, un telescopio especial que transforma las imágenes en algo tan perceptible, tan increíble, y nos iban diciendo: no se olviden, ustedes están en un barrio de estrellas, en una pequeña galaxia, en un pequeño barrio, donde está el Sol, que es una estrella de escasa importancia comparado con las demás estrellas que hay en el universo. Para cruzar este barrio de estrellas, calculando que se pudiera avanzar a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, a esa velocidad, para cruzar todo el barrio, necesitarían 100.000 años. 100.000 años. Si quieren darse una vueltita por el centro de este barrio, de esta galaxia, de esta pequeña galaxia, que es una de las miles de millones de galaxias que hay en el universo, de las que se conocen y mucho más las que no se conocen, tardarían para ir al centro de la galaxia, a 300.000 kilómetros por segundo, 20.000 años. Quiere decir que si hubieran salido en la época de Abraham, que vivió hace poco más de 4.000 años, todavía les faltaría 16.000 años de viaje para llegar al centro de este barrio. El universo escapa a nuestra capacidad de comprender.
ese famoso científico que se llamaba Alberto Einstein, un científico alemán muy famoso, un investigador tremendo del átomo, uno de los autores involuntarios de la bomba atómica, junto con algunos compañeros como Oppenheimer y otros que trabajaron junto a él, decía: cuando yo me asomo al universo, cuando yo trato de entenderlo, retrocedo espantado. Y lo decía con mucha propiedad porque él era el científico más avanzado de su época. Me asomo y retrocedo, porque no lo entiendo, porque no lo comprendo, porque tengo que inventar una teoría, decir que el universo es curvo porque se me ocurre que es una solución, que si yo voy en una dirección continua a 300.000 kilómetros por segundo durante millones y millones y millones y millones de años a esa velocidad, un día voy a estar de regreso en el punto de partida. Pero dice él, eso es una cosa que se me ocurre a mí, una teoría que yo invento para tratar de explicar esto que va más allá de mi capacidad mental. La respuesta era Dios. Y Einstein lo sabía bien, lo sabía muy bien. Nosotros estamos metidos en ese universo. Estamos metidos allí y vamos a empezar recordando que en el libro de Daniel se afirma que este universo tiene un gobierno. En el capítulo 2 del libro de Daniel, dice Daniel, cuando descubrió el secreto de un sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, dijo, capítulo 2, versículo 20 de Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo describe a pesar de todos los debates y discusiones que el hombre tiene invocando a la ciencia para negar la existencia de Dios. Y afirma que Dios existe de tal manera que mientras nosotros estamos discutiendo cuál va a ser la historia, hay alguien que decide la historia, que decide mi historia y la historia de cada uno de ustedes. La muerte llega en cualquier instante porque el gran jefe, que es Dios, es el dueño, el que decide los tiempos, las horas, las oportunidades. Él gobierna. Él tiene un gobierno sobre todas las cosas. A pesar de las cosas malas que nosotros hacemos, que Dios permite que ocurran, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es Dios, el Rey y Señor, el que gobierna. Entonces tenemos que empezar a pensar por ahí. Si Dios es el que gobierna, ¿dónde está? Porque es fácil decir, está en todas partes, está acá, está allá, está en determinados lugares, pero tendríamos que buscar un poquitito en la Biblia para pensar algo acerca de esto. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir al mundo? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando Jesús oró, busquen en Juan capítulo 17, una cosa que le pidió a Dios en esa famosa oración del Juan capítulo 17 es que él quería realmente tener de nuevo la gloria que tuve contigo, Padre, antes que el mundo fuese. 17 del Evangelio de Juan, versículo 5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, nosotros celebramos la Navidad como si Él empezara, y no empieza en la Navidad. No empieza. Él existió siempre. Un día se puso a discutir con los judíos, dice ahí el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 58. Jesús siempre tenía que discutir con los teólogos de su tiempo y con los teólogos de hoy también, porque pasa lo mismo. Les dijo, antes que Abraham fuese, versículo 58 de Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces los teólogos, los oyentes, los pensadores, los que reflexionaban y los que no reflexionaban también, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se fue y les dijo, ojo, yo vivía antes que Abraham, es decir, antes que María, antes que José, antes que el milagro del pesebre de Belén, antes que el cántico de los ángeles, yo vivía antes que Abraham. Y después, más adelante, dice en el capítulo 10, el versículo 30, también más o menos lo mismo. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre somos uno. Es decir, yo existía antes. De modo que su paso por la historia era, como alguna vez lo expliqué en este mismo púlpito hace unos cuantos años, como el problema que uno tiene cuando quiere comunicarse con una hormiga.
¿Cómo harían ustedes para comunicarse con una hormiga? Cuando a veces ahora tenemos que ir con mi señora a un campamento. A mí me gustan los campamentos, aparte de mirar a la gente, mirar qué hacen los insectos porque aprendo mucho. Vi una vez allá en Vialet-Macé una fila de hormigas. Cada hormiga llevaba una hojita, todas en fila, bien disciplinadas y organizadas. Iban, daban una vuelta, subían la pendiente, una pendiente de más o menos medio metro, despacito, y se metían en el hormiguero. Había una hormiga que se perdió. Y como yo estaba mirando, dice un famoso profesor de la Universidad de Princeton que conviene mirar los insectos. Entonces digo, voy a mirar qué hace esta hormiga perdida. Venía con su hojita. Pero como ya las otras, la fila se había ido, ella se quedó atrás y se perdió. Y estaba dando vueltas así. Intentó subir por la barranca, pero por un lugar equivocado, subió y trepó como 20 centímetros y se cayó porque la hojita era muy pesada para trepar esa altura. Me hizo 2 o 3 veces eso y yo digo, ¿cómo le digo a la hormiga, seguí por ahí derecho, da la vuelta en la punta como las demás y te metes en el hormiguero? ¿Cómo hago para decírselo? Pensé, pongo un cartel, desvío. No sirve porque la hormiga no sabe leer. Le pongo una señal luminosa tampoco, porque no la va a interpretar. Le hablo y le digo, pues yo soy un ser superior a una hormiga, me imagino. Entonces, por mi superioridad tremenda, por mi intelecto desarrollado, por mi capacidad científica, por mis títulos profesionales, llego a la hormiga, me paro ahí y le digo, che, agarrá para este lado. Es imposible. Para hablar con la hormiga tengo que hacerme hormiga. ¿Y cómo haría Dios para hablarme a mí? Para hablarme a mí tiene que hacerse hombre. Es decir, tiene que entrar en mi dimensión. Después vamos a ver cómo esto va a explicarnos por qué el cielo y para qué el cielo. Dios se hace hombre y viene y le dice a los hombres, yo soy el Dios hecho hombre. Por supuesto no le creen, lo quieren matar a pedradas, porque nosotros somos la hormiga. Nosotros creemos saber todo. Nosotros creemos tener todo resuelto. Y Dios viene y nos habla en nuestro idioma y dice, no chicos, no muchachos, no señoras, no señores, la cosa no es así. No va por ese lado, no fue nunca. La humanidad tiene miles, o si prefieren, millones de años de antigüedad y no resolvió sus problemas. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy antes que Abraham, yo soy antes que el pueblo de Israel. Claro que no van a admitir eso. Nosotros somos tan orgullosos, creemos que decimos no y es magia. Digo, no creo que esas son flores y que las flores desaparecen. Las flores se quedan igual, no dependen de mi palabra ni de mi voz. Lo que pasó fue que, según la Biblia, Dios quiso visitarnos para hablarnos de allá, de ese cielo que no conocemos, del que nunca estudiamos. Y vino acompañado por ángeles. Y nosotros pensamos en los ángeles con cada idea rara. Una vez estábamos en México con mi señora en una iglesia donde mi yerno era pastor, ahí en Fort Worth. Y era justo el pesebre de Navidad, pesebre viviente. Y qué buena idea que tuvieron los mexicanos, pero qué buena idea. Viene el ángel y dice, María, vengo a hablarte con el acento mexicano, vengo a hablarte en nombre del Señor para decirte que vas a tener un hijo. Pero el ángel era bigotudo. Tenía unos mostachos así, bien morenos el tipo, ¿no? Y sin alas. Y yo dije, ¿pero qué razón tienen? Los ángeles son varones, dice la Biblia, no mujeres. Y que un varón tenga bigote o que tenga barba, ¿dónde está el error? No hay ningún error. Los mexicanos tenían razón. Vinieron estos seres resplandecientes para avisarles a los pastores de Belén, señores, Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Vienen seres extraterrestres, con ovnis o sin ovnis, eso no interesa. Vienen seres extraterrestres. Vienen desde el lugar llamado cielo para decir gloria en las alturas a Dios. ¿Qué clase de altura? No esta altura de nuestra atmósfera, de nuestro espacio, de nuestro Uranos, es decir, de lo que nos rodea en el sistema solar, sino de aquellas alturas infinitas donde está Dios y gobierna el curso del universo. Acá estamos los ángeles para decir, somos la compañía, la escolta
del Hijo de Dios que hoy ha nacido. Por un milagro, sí, por un milagro. Ahora es más fácil creer, después de todos estos cuentos y noticias de la clonación y afines, es más fácil entender que una virgen pueda tener un hijo. Pero en aquella época no era clonación ni trabajo de laboratorio, era Dios mismo interviniendo, porque Dios es el Padre de todas las ciencias y más científico que cualquier científico, y sabe más que toda la sabiduría humana. En un segundo puede resolver todos nuestros problemas y conflictos. Y Él manda a los ángeles a decir: avísenle, gloria a mí, el Dios en las alturas, y en la tierra paz, y vean mi buena voluntad. Y aquellos pastores son las hormiguitas. Y quedan pensando, ¿saben lo que yo hice con esa hormiga? Allá en Vialet Macé. Después de verla en sus manos de esfuerzo, dije, voy a hacer una cosa. Agarré la hormiga despacito, con hojita y todo. La llevé hasta el hormiguero, la puse al lado. La hormiga levantó los brazos, dijo ¡aleluya! Y había llegado a destino, porque necesitaba de la intervención milagrosa. La intervención milagrosa, en este caso, bueno, era un hombre, pero yo pensé, esto es lo que Dios hizo conmigo. Yo estaba perdido en mis pecados, en mi orgullo, en mi capricho. Con todo ser humano es lo mismo. Y Él me tomó, porque si Él no me hubiera buscado, yo no me hubiera salvado. Me miró y tuvo compasión de mí y me amó. Y entonces Jesús nació en el pesebre. Nació allí verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso, en el bautismo de Jesús, que no fue a los 3 días, sino a los 30 años, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nacido de un hecho inconcebible para la ciencia de hoy, aunque hayan inventado la clonación. Un visitante extraterrestre, con todos los atributos de la divinidad y con todos los atributos de la humanidad. Mucho más que todos los brujos, que todos los magos, que todos los cuentos de la fantasía que el hombre ha desarrollado a través del tiempo. Y entonces dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 9, Evangelio de Lucas capítulo 9, dice que Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó, dice en el versículo 28 de Lucas 9, que 8 días después de haber hablado otras cosas, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que habían ido con él, que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y entonces dice el versículo 35, vino una voz desde la nube, una nube que cubrió este cuadro tremendo de la transfiguración de Jesús. Y desde esa nube una voz decía, otra vez, como dijo en el bautismo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo, escúchenlo. Yo siempre cuento que yo tenía un amigo político todavía lo tengo, todavía sigue siendo político, pero ojalá que no sea candidato porque va a perder. Que me decía, mirá Samuel, si vos crees todas esas pavadas, vos creés el cielo, el infierno, en Dios, la resurrección de Jesús, la transfiguración. A esta altura, viejo, sos un hombre grande, ¿cómo vas a creer esa pavada? Vamos, papá. O lo haces porque ganás plata en eso. ¿Qué te parece si un día te morís? Me dijo él. Y cuando te morís descubrís que ni hay cielo, ni hay infierno, ni hay Dios, ni hay nada. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, en ese caso nada, le digo, porque la verdad que no perdí el tiempo porque me ayudó mucho. Me ayudó mucho a vivir, a sobrevivir, a enfrentar, a desarrollarme y a ser hombre. Pero le digo, ¿querés que te diga una cosa? Mirá, si a vos que no crees en nada te pasa que cuando te morís descubrís que es cierto que hay un infierno y que hay un Dios que justicia todo. Vos perdiste todo, yo no pierdo nada.
Se quedó así como yo me quedé ahora. Me miró como una hormiga que no entendía. Se fue y no habló más conmigo del asunto, y cuando me ve se cruza de vereda. No tiene la visa para ir al cielo. No tiene la visa. Pero Dios le dijo, no solamente acá está transfigurado Jesús, ven que Jesús es del cielo, no solamente de la tierra, ven que se puede transfigurar. Yo no me puedo transfigurar y vestirme de vestiduras blancas y resplandecientes, pero Jesús sí. Y entonces el Padre le dice, este es mi Hijo, escúchenlo, óiganlo, óiganlo. Ha venido para mostrarles el camino que necesitan seguir. Claro, tenía unos visitantes allí, dice la Biblia, que conversaban con él. Estaban Moisés y Elías, lo que demuestra que hay vida más allá. A propósito, ya llegaremos a eso. ¿Qué es la resurrección? Es que yo me voy a morir un día, puede ser hoy, mañana. Un tipo que sufre de corazón como yo tiene que estar preparado todos los días para morirse, así que cualquier día de esto me muero. ¿Qué pasa con mi cadáver? Bueno, si no es una bomba atómica que lo destruye, si no son los pescados que me comen, si muero ahogado, en fin, si no me queman los restos, como quiera que sea, voy a morir, voy a desaparecer y volveré al polvo del cual he sido tomado, sea en forma de una nube nuclear o como fuera. Voy a morir. Lo que va a pasar, la Biblia dice que voy a resucitar, que este cuerpo, dice la Biblia, es corruptible, se echa a perder todos los días. Yo ahora que tengo casi 76 años, voy a cumplirlos dentro de unos días, puedo decir tranquilamente, no es el mismo cuerpo que yo tenía cuando 18 años, no me puedo hacer el pibe pasando por ahí. No puedo, tengo 76 años, los tengo y no me los puedo sacar, no me los puedo descontar. Pero esto se corrompe poco a poco, se enferma poco a poco, falla poco a poco, tenemos los problemas de todos los seres humanos a medida que crecemos y entonces llega un momento en que uno muere. Pero la Biblia dice, como Jesús resucitó, yo también voy a resucitar con un cuerpo incorruptible. Jesús llega a la crucifixión, pero Él es el primero que va a pasar por esta experiencia de la manera que Dios dispuso. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba por morir, dice, ¿qué tiene que ver esto con el cielo? Ya se van a dar cuenta en los últimos minutos. Van a ver por qué es importante estudiar todo esto. Cuando Jesús estaba por morir, dice el capítulo 22 de Lucas, que este hombre, que era mezcla de hombre y de Dios, todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas que Jesús estaba sufriendo muchísimo toda esta agonía propia previa a la crucifixión. En el versículo 43 dice, le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Siempre Jesús tenía visitantes extraterrestres que vienen de otro lado, como los que fueron a conversar con Abraham según el libro de Génesis. Comieron un asadito con Abraham. Dice la Biblia que comieron un asado, un cordero, un becerro. Estuvieron sentados bajo un árbol descansando. Y eran seres extraterrestres, son los seres que destruyeron Sodoma y Gomorra con una fuerza, con un poder desconocido entonces, parecido a la bomba atómica de hoy. En un instante. Esta visita continua del cielo a la tierra a lo largo de la vida de Jesús era una demostración más para hacernos pensar hoy y hacer pensar entonces también a muchos que realmente se convencieron que Dios está interesado en nosotros, que nosotros somos una oveja perdida. Para los creyentes que conocen la parábola, el relato de Jesús sobre las 100 ovejas, Jesús contaba un relato de 100 ovejas que había 99 que se habían quedado en el redil y una que se había perdido. Y los cristianos primitivos lo interpretaban así. Las 99 ovejas que no se perdieron, que no necesitan arrepentimiento, decían ellos, son los seres extraterrestres de todo el universo. Hemos caído en pecado. ¿Quién arregla este planeta? ¿El Fondo Monetario Internacional lo va a arreglar? ¿Osama Bin Laden? ¿Bush con esa cara que tiene que parece que está por ladrar? ¿Quién arregla todo esto? ¿Quién lo soluciona? ¿Cuántos siglos y milenios llevamos tratando de encontrar soluciones para estos problemas, con todos los imperios que hubo, esos imperios que nos hacían estudiar en el colegio secundario,
cuando hablaban de Egipto, Grecia y Roma en el viejo programa de los bachilleratos de cuando yo era pibe. Los imperios que siguieron después, ahora el último, el penúltimo, el imperio inglés, ahora el imperio norteamericano, el que venga después si viene otro. ¿Quién arregla? Nadie lo puede arreglar. Nadie lo puede solucionar. En el diario de hoy dice que en el Fondo Monetario Internacional están peleados entre ellos por causa de la Argentina o por causas que fuere, todos peleados, nadie lo puede solucionar. Cristo vino para solucionarlo y no lo hemos escuchado. Vino a decir, ojo, hay una realidad diferente. Se planta frente a la muerte, la aguanta, la soporta, la sobrelleva. Y después dice la Biblia que resucita, dice este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 24, que Jesús resucita, es resucitado en realidad por el poder de Dios. Y cuando nosotros leemos estos pasajes sobre la resurrección, nos damos cuenta de una cosa interesante. La Biblia dice, y lo vamos a leer en un segundo más, que cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo incorruptible. Yo tengo un amigo que es ciego que muchos de ustedes conocen, se llama Héctor Bisoglio. Él se volvió ciego hace poco más de 10 años, 11 o 12 años. Se fue volviendo ciego de a poco. Me pedía que yo orase para que él se sanara. Yo oraba, pero Dios había dispuesto otra cosa, no se sanó. Perdió del todo la vista. Definitivamente perdió. Y entonces, ¿saben lo que yo le digo ahora? Y él realmente acepta eso. Le digo, mirá, Bisoglio, vos vas a tener, cuando resucites, un cuerpo incorruptible, dice la Biblia. Un cuerpo incorruptible. Vas a tener un cuerpo completamente nuevo, dice la Biblia. Tendrás toda la vista necesaria para ver el rostro de Jesús y el rostro de los millones de redimidos y todas las maravillas del universo. Vas a tener vista porque Dios dice que vas a tener vista. Si te falta un brazo, vas a tener el brazo que te falta. Si te falta una pierna, vas a tener la pierna que te falta. Si te falta un pulmón, yo conozco personas que les falta un pulmón, tendrás el pulmón que te falta, el riñón que te falta, tendrás un cuerpo nuevo e inmortal, dice la Biblia, y el primero que lo tuvo es Jesús. Con la diferencia de que Jesús quiso conservar las huellas de la cruz y se acercó a los discípulos y dice el capítulo 24 de Lucas, que como los discípulos tenían miedo, porque pensaban que veían espíritu, porque no podían entender lo que es la resurrección, andaban todavía como hormigas perdidas sin encontrar la puerta del hormiguero, andaban con el conocimiento mental de Jesús, pero no con el conocimiento espiritual de Jesús. Jesús les dijo, Lucas 24, 38 y 39, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No perdió la identidad. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. La Biblia declara que Jesús resucitó con un cuerpo, pero a diferencia de la resurrección nuestra, Jesús sigue llevando deliberadamente las huellas de su muerte en la cruz. Dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que Jesús le dijo a Tomás, versículo 27, cuando Tomás dudaba, cuando el discípulo Tomás dudaba, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Porque Tomás había dicho, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Jesús le dijo, acá estoy. Mirá mis manos, mirá las huellas, mirá las heridas. Jesús es el único que siendo perfecto va a llevar las heridas porque son el precio que Él pagó por nuestro perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Las heridas de Jesús nos dan sanidad. Por su herida, dice la Biblia, somos sanados. Llegamos al cielo sanados por la herida de Jesús, limpiados por la sangre de Jesús. Llegamos perfectamente a su presencia. Y Jesús dice, miren, acá estoy, esta es la prueba. Yo he pasado por la muerte, he resucitado. Tengo las huellas de la muerte, pero ustedes no las van a tener. Porque si yo no les explico esto, va a ser difícil que ustedes puedan entenderme el domingo. Jesús asciende. Yo todos los días, como vivimos en un quinto piso con mi señora, tengo el ascensor asciendo. Necesito un ascensor.
Ni siquiera 5 pisos puedo pararme y subir solo así, levantándome en el aire, con un fenómeno de levitación y llegar al piso 5. No puedo. 100 metros, ni soñando, 1000 metros menos. La Biblia dice que Jesús ascendió. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, que cuando Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, viéndolo ellos, delante de sus ojos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, asombrados así por ese espectáculo increíble, entre tanto que él se iba a un lugar material, es un cuerpo material del que estamos hablando, no estamos hablando de un fantasma, no estamos hablando de un espíritu, de algo abstracto, de algo intocable, estamos hablando de un cuerpo real que lo podían palpar, que comió con los discípulos aquella noche y volvió a comer un asadito de peces después, según dice el Evangelio de Juan. Subía en cuerpo, realmente, literalmente, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, pero no a este cielo, no a la atmósfera donde pasan los aviones, donde van los cohetes interplanetarios, donde van los vuelos espaciales. No. Para ellos este cielo representaba otra cosa diferente. Él vendrá de nuevo, como ustedes lo han visto, subir al cielo. De ese cielo tenemos que hablar el domingo que viene, porque allí está Jesús. Es decir, piénsenlo un poquitito, un cuerpo como nuestro, palpable, perfecto, inmortal, todo lo que quieran, pero palpable, físico, tocable, manos, pies, heridas, todo tocable. Necesita de un lugar físico. Si es un cuerpo físico, no está sentado en el aire. Tiene que estar en algún lugar físico, concreto, en un lugar real. Tiene que haber en el universo un lugar real. Por eso Jesús, cuando hablaba con los discípulos, les dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas quiere decir viviendas, moradas están en un lenguaje más antiguo. En la casa de mi Padre muchas viviendas hay, voy a preparar lugar para ustedes. El Evangelio de Juan, capítulo 14. No largó la cosa así nomás. No es que va a decir, en la casa de mi Padre hay un banco hipotecario del cielo que concede préstamo para que ustedes se hagan su ranchito. No dijo eso. Dijo, las viviendas ya existen. Yo les voy a reservar el lugar que ustedes necesitan. Él hablaba de la extensión tremenda de este universo que no comprendemos. Él hablaba de lo maravilloso de este universo sobre el cual Dios ejerce soberanía, del que vamos a hablar el domingo que viene. Él se refería a eso. Y la Biblia dice que Él está reinando en ese universo. Dice Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1. Dice en los versículos 20 y 21, hablando del poder de la fuerza de Dios que operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sentándolo a la diestra de Dios. ¿Sentando qué? Un cuerpo. ¿Dónde se sienta un cuerpo? En una silla, en un trono, en algún lugar. Se sienta como ustedes están sentados. Sentarse en los lugares celestiales entonces no significa sentado por ahí en una cosa brumosa, intocable, fofa. No dice eso. En una cosa espacial, abstracta, en una cosa espiritual. No. Jesús resucitó con un cuerpo, está sentado con ese cuerpo. Está señalando una cosa que tiene mucha importancia para nosotros, según lo vamos a ver el domingo que viene. Se sentó allí, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero después dice la Biblia también
que Jesús va a venir, se va a dar una vuelta por acá. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando habla tanto de la resurrección, dice en los versículos 51 y 52, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, no de mera espiritualidad. Materia inmortal, incorruptible. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Pero para hacerlo Jesús tiene que venir a buscar a su iglesia, venir y arrebatar a su iglesia, llevarla de acá. Dice San Pablo mismo, escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta, dice en el versículo 14 del capítulo 4 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ir adelante de los que se murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué dice Pablo esto, en el aire? En el griego es la palabra aer, no interesa mucho, pero recuérdenla algún día, en el aire. Porque Pablo mismo, el mismo autor, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, les dice en los versículos 1 y 2 que Jesús les dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la costumbre de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Saben una cosa? Si la iglesia es arrebatada, no puede pasar sola a través del aire. A través del espacio, quiere decir. Para los judíos de aquella época, los lectores de estas cartas, los creyentes también griegos o lo que fueran, aire era el espacio sideral. ¿Por qué no pueden? Jesús tardó muchos días para cruzar ese espacio. Cuando resucitó y fue al cielo para derramar el Espíritu Santo, tardó 40 días. Tiene que luchar en el aire contra el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién gobierna el aire? ¿Quién contamina el aire? El aire en un sentido no solamente físico, sino en un sentido espiritual. ¿Quién hace que el mal prevalezca sobre la tierra? Que prevalezca la incredulidad, el vicio, la mentira, la simulación, la hipocresía. ¿Qué es lo que está en el aire? ¿Qué es lo que flota en el aire? Satanás no está en todas partes, pero es el príncipe de la potestad del aire. Él usa el aire a su favor. Entonces tiene que venir Cristo a través del aire para arrebatarnos y llevarnos con Él, de manera que no seamos destruidos por la fuerza satánica, porque estamos expuestos a esa fuerza continuamente y necesitamos de su protección. Para decirlo de otra manera, estamos en una región del universo gobernada por el mal, donde rige el escepticismo. Yo tengo un amigo en Bahía Blanca que no es cristiano, pero que de vez en cuando me escribe. Ahora me escribió una carta con una prolijidad muy grande, usando una computadora, que tiene más o menos 12 hojas. Y en las 12 hojas, él es mucho más joven que yo, él podía ser hijo mío, yo tengo hijos de 49 años, él tiene 44. Me escribe para decirme por qué no cree en Dios. Y derrama amargura desde que empieza hasta que termina. Sincero, ¿eh? Y se lamenta
porque él dice que los que predicamos el Evangelio nos aferramos a ilusiones, a esperanzas torpes, etc. Pero él vive tan frustrado y tan amargado que no se da cuenta que su amargura y su frustración y su queja y su rebeldía y su malestar interior se debe a que está dominado por el príncipe de la potestad del aire. Porque precisamente por no creer en Dios ha perdido la protección de Jesús. Y al no tener la protección de Jesús, los demonios lo atacan continuamente y lo torturan continuamente aunque él no lo crea. Él necesita 12 hojas para explicar. Estoy amargado, incrédulo, no creo nada, no acepto nada, no pienso nada, no me importa nada. Pero se toma, qué sé yo, cuánto tiempo para escribirme 12 hojas para decir eso. Y para decir que él está inquieto, inseguro, intranquilo, enojado, disgustado y rebelde. ¿Cómo no lo va a estar? Si la única fuente de paz interior, de sanidad interior, es Dios, ¿cómo no va a vivir así? Claro que tiene que vivir así. El príncipe de la potestad del aire no es ningún tonto. Él va a purificar el aire mientras pueda arruinar y envenenar nuestra propia conciencia. Entonces, para terminar por hoy, para hacer un paréntesis, el problema está en que este planeta está corrompiéndose en un sistema de autodestrucción. Este planeta está enfermo de cáncer. El cáncer de este planeta se llama pecado. Y eso explica toda la amargura, toda la frustración, todo el gasto que la gente hace en psicofármacos, toda la búsqueda de ilusiones y de respuestas fáciles. Entonces Jesús ha venido a decirnos, miren muchachos, ustedes están perdidos como la hormiga. Necesitan entender que yo, dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Para ir al cielo hay que entender que hay un lugar físico donde Dios nos quiere llevar. Él mismo describe esta vida como una cosa provisoria, como una etapa circunstancial e imperfecta, donde tenemos que sanarnos de la herida del pecado y aceptar la redención mediante la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados, el Espíritu Santo que nos sella, que es la visa para entrar al cielo, y la obra de transformación que ocurre si nosotros oímos a Dios. Cuando Jesús decía que lo oyéramos, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, oídlo, está diciendo, oigan el mensaje que los puede sacar del pozo. Lo que hay que hacer es llevar a Cristo en el corazón e identificarse con la cruz de Cristo, que es la única manera. No se puede usar a Jesús como talismán. La entrada al cielo es una visa donde, como si yo tuviera un pasaporte, Dios me dice, acá sello esto con mi Espíritu Santo, te reconozco como hijo, cuando llegue el momento de la muerte y de la resurrección y vengas conmigo, te libraré de toda la oposición satánica que pueda haber en el camino. Pablo advierte claramente ese riesgo. Ese riesgo lo tenemos aquí en la vida cada vez que somos tentados y asumimos ese problema. Para una última palabra de interrupción aquí, yo les ruego que ustedes den una miradita durante la semana, aunque no lo entiendan, aunque les parezca incomprensible, al libro de Apocalipsis. Una lecturita. Si pueden leerlo todo. No traten de entender cada cosa. Eso lo vamos a ver después. No vamos a estudiar todo el Apocalipsis tampoco el domingo que viene. Pero vamos a aprender qué es lo que Dios nos enseña ahí con respecto a la vida venidera. ¿A dónde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que esperamos de nosotros mismos y nuestro futuro? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el momento de estar allá? Yo tengo mucha curiosidad. Por eso siempre le digo a Rosita, si yo me muero antes que vos, no te olvides que me gustaría tener una plaquita, no de bronce porque la afanan, pero una plaquita que diga, se murió de pura curiosidad, de ganas de saber todo lo hermoso que Dios prepara para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a ustedes por cantar Cuando los santos marchen ya. Me acordé de una cosa. Hace unos años estuve en un congreso de directores de coro y directores de música en Hamburgo, en Alemania. Un congreso donde habría
más o menos unos 400 directores de coro y de música de diversas partes del mundo. Y el hermano que presidía el congreso dice, a ver, ¿cuántos de ustedes son de raza negra? Y había más o menos unos 30 de raza negra. Y entonces le dijo, ¿por qué no cantan algo? Dice, ¿de dónde son? Y bueno, uno se paró y dijo, yo soy de Virginia, otro dijo de Massachusetts, otro dijo soy de Texas, y otro de Dakota, y cada uno decía algo. Ninguno era de ninguna parte y ninguno se conocía entre sí. Y el director dice, bueno, pero este es un congreso de directores de coro y tenemos que demostrar que somos capaces de tener talento para la música. Así que vayan parándose y cantando a varias voces cuando los santos marchen ya. Y empezaron a pararse los negros y a cantar. ¿Cómo hay que oírlos cantar? A uno se le pone la piel de gallina, a uno se estremece. Da la impresión de que estamos entrando en el cielo. Y ellos se paraban, iban caminando por el medio cantando. Uno salía por ahí, el otro de allá, el otro de más allá. Uno se venía en la plataforma, después se juntaban todos. Un verdadero espectáculo de alabanza, de adoración. ¿Y qué tal? ¿Cuándo vamos a marchar nosotros? Porque el tema es marchar. A mí me gustaba la manera, me gusta todavía, la manera de usar las palabras de Jesús. ¿Cómo Jesús hablaba? Jesús era muy doctrinario. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando habla con la mujer que lo estaba buscando, ustedes pueden ver adelante que María Magdalena, lo estaba buscando. Entonces Jesús en la conversación le dice, versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué divide Jesús así? Vamos, mi Padre y vuestro Padre. Cuando oramos no le decimos Padre nuestro. Entonces, ¿por qué mi Padre y vuestro Padre? Mi Dios y vuestro Dios, como si Jesús dijera, ustedes tienen un Dios, yo tengo otro. Ustedes tienen un Padre celestial, yo tengo otro. Porque es lo que está diciendo. Mirá, María, vete a mis hermanos, a los discípulos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Cuando yo le digo a Jesús, Padre, algunos le dicen Padre, le dicen a Dios Padre, Abba, algunos le dicen Papito. ¿Es el mismo Padre de Jesús? ¿Le puedo decir yo Padre a Dios de la misma manera que Jesús se lo decía? No. ¿Saben por qué no? Porque Jesús tiene eternidad. Él no nació nunca. Es eterno. Él es igual a Dios. Yo y el Padre, uno somos. Yo, en cambio, soy un ser que ha nacido. Yo nací hace cualquier cantidad de años, pero una vez nací. Nací hace, qué sé yo, 76 años. Voy a cumplir ahora. Así que nací hace una pila de años. Ya soy un dinosaurio. Pero, en el caso concreto de Jesús, él decía, bueno, pero mi Padre no es el Padre tuyo. Porque mi Padre, decía Jesús, el Padre de Él era el Dios eterno y Él era eterno junto con el Padre. Es decir, hay otra dimensión, otro sistema, otra estructura. Cuando dice yo voy a mi Dios, dice, y a vuestro Dios. ¿Cómo Jesús tiene un Dios distinto? Sí, Él es Dios. Nosotros no somos dioses. Yo me acerco a Dios a través de Jesús y llega a ser mi Dios. Pero yo no soy Dios. Cuando Jesús dice mi Dios, está hablando de Él mismo. Él es, aunque les parezca a ustedes una blasfemia o una cosa extraña, Él es su propio Dios. Es decir, Él es una persona totalmente distinta de cualquiera de nosotros. Viene de otra parte.
yo les quiero hablar de dos sistemas diferentes que tienen relación con nuestra vida en la Tierra. Dije nuestra vida en la Tierra. Ayer, cuando ocurrió esa catástrofe del transbordador de la NASA, que ustedes habrán visto en televisión o habrán oído por radio las crónicas de tremendo desastre que significó la muerte ayer de 7 astronautas en el espacio bastante lejano a la Tierra, 61.000 metros de altura, 20.000 kilómetros por hora de velocidad, una velocidad bastante alta, y venía de una velocidad mayor todavía. Esa era la velocidad de entrada en la atmósfera. Yo me quedé pensando, ¿qué pasó con esos astronautas? Yo, que soy evangélico, que soy pastor, que soy cristiano, que leo la Biblia, que creo en la palabra de Dios, ¿dónde están? Está bien, se evaporaron. Hoy hubo alguien de la NASA que dijo, si encuentran un pedazo de algún cadáver de algún astronauta, avísennos. Es una posibilidad remota porque se deshicieron como se deshace un cuerpo cuando cae una bomba atómica, como ocurriría con nosotros si hubiera una guerra nuclear. Y me quedé pensando, ¿dónde están? Y me quedé pensando, ¿qué es esta cosa que dice la Biblia cuando habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad en el espacio sideral? Dice, en el espacio celeste, en las regiones celestes. Dice San Pablo cuando escribe a los Efesios y les cuenta cómo es este mundo donde nosotros vivimos. Y lo que escribe San Pablo es palabra de Dios. Él les recuerda, miren muchachos, estamos peleando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice allí en Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, no estamos luchando contra Saddam Hussein, ni contra Bush. Estamos luchando contra principados, pero está hablando de jerarquías, de seres reales. No seres espirituales, no fantasmas, no espíritus imposibles de tocar, no cosas abstractas, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el espacio sideral. Por si tenían alguna confusión los Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios les dice: Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la costumbre de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero aire, en el griego aer, en el griego de la epístola a los Efesios, quiere decir el espacio, más allá de la atmósfera y todo el espacio sideral que tiene que ver con la vida en la Tierra y con la vida en relación con lo más cerca que tenemos en el universo. Y dice la Biblia, nosotros tenemos a alguien que es nuestro enemigo, que es el príncipe, el señor, el dueño de la potestad del aire. ¿Saben cómo lo llamaba Jesús? El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Cuando Jesús fue tentado, vino el príncipe de este mundo y le dijo: ojo, este sistema, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OEA, la Organización de los Siete, los que sea, le dijo el diablo a Jesús: cuidado, esto a mí me ha sido dado y a quien quiero lo doy. Lo llevó el diablo, dice la Biblia, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, todos los estados, todos los gobiernos del mundo. Y le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Era dueño de todo eso. Sigue siéndolo. Es el príncipe de este mundo. Es decir, cuando nosotros contemplamos esto, no podemos decir, vamos a cambiar el sistema. No lo vamos a cambiar. No podemos cambiar el sistema. Cuando hablamos de cielo, estamos hablando en primer lugar de destruir este sistema. Este sistema no sirve, está podrido. El príncipe de la potestad del aire es como si estuviéramos respirando corrupción todos los días. No solo en la Argentina, en todo el mundo. Estamos viviendo contaminados por la mentira, contaminados por el odio, contaminados por el rencor, contaminados por todas las formas de pecado, el egoísmo, la ambición, la estafa, la explotación, el hambre, la miseria, la enfermedad, el dolor, la muerte. Estamos viviendo en algo que no se puede mejorar.
Me gustó el Salmo 103 que leyeron ustedes, es uno de los salmos predilectos. Cuando yo era pastor en Arroyito, lo recitábamos de memoria al empezar cada reunión, no todo el salmo, sino algunos versículos, hasta el versículo 10. Pero el versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Cómo en los cielos? ¿Acaso no es el diablo el príncipe de la potestad del aire? ¿Cómo puede estar Dios y el diablo ocupando el mismo trono, el mismo espacio? Uno se pone a preguntar, ¿leo bien la Biblia? ¿La leo? ¿La entiendo? ¿La estudio? Porque acá dice que Dios tiene su trono en los cielos. Y como no está en estos cielos, en este espacio sideral, en este espacio que nosotros empezamos a conocer, como decíamos el otro día, infinitamente poco lo que nosotros sabemos en relación con lo tremendamente enorme que es el universo que no alcanzamos a discernir. Lo que sabemos es que esto funciona mal y que aunque queremos hacerlo funcionar bien y aunque vayamos en abril a depositar nuestro voto para ver si sale algún presidente y milagrosamente resuelve todo, no lo va a resolver porque está el pecado que nos está corrompiendo a nosotros, a Bush, a Osama Bin Laden, a Saddam Hussein y a quien sea. Está corrompiendo todo, todo, absolutamente todo. Y había un muchacho llamado Simón Pedro, que era pescador modesto, que salió de los fondos sin letras y del vulgo, como dice el libro de los Hechos cuando lo describe. Un tipo que llamaríamos hoy de escasa cultura, miró esto, estaba iluminado por el Espíritu Santo. Dice, no, esto no hay manera de mejorarlo, esto hay que destruirlo. Pero no lo podemos destruir nosotros porque nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Y también vamos a predicar el Evangelio, pero con el Evangelio no vamos a conseguir nada. Puede ser que algunos se arrepientan y otros no se van a arrepentir. Anteayer estaba predicando Palau ahí en Buenos Aires, en la avenida Sarmiento, interrumpiendo el tráfico, todos los conductores protestando, mucha gente de acuerdo, mucha gente en contra, todos saliendo en la televisión y en la radio para dar cada uno su opinión, pero no se convirtió Duhalde, no se arrepintió Lidita Carrió, no se convirtió Rodríguez Sá, no se convirtió Kirchner. Y aunque se convirtiera, ¿qué consiguen con eso? Nada. Dicen que Bush es convertido. ¿A qué? ¿A qué? Entonces Pedro miró este cuadro, el de su época. En aquella época también había un imperio, el imperio romano. No se llamaba Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Europa, excepto que estaba con su sede en Roma, por cierto, que era una parte de Europa. Tenía su propio Fondo Monetario Internacional, tenía sus estructuras y tenía sus filósofos y su gente bien intencionada que pronunciaba los mismos discursos que oímos ahora, de cómo habría que hacer para mejorar la situación social de aquella época. Ellos lo mejoraban a su manera. Cuando a los cartagineses se les ocurrió competir con Roma, y simplemente un asunto de mercado, vendían la verdura más barata que lo que valía en Roma. Entonces el Imperio Romano se ofendió. ¿Cómo pueden vender más barato que nosotros? Nosotros que somos los que fijamos el tipo de cambio, nosotros que fijamos las condiciones. ¿Cómo puede ser que una colonia en el norte de África, en Cartago, pueda competir con el Imperio Romano? Mandaron entonces a un senador, el senador Catón, para que fuera a ver qué pasaba allí en Cartago. Y el senador fue, compró en la verdulería zanahoria, papas, etcétera, algunas cosas, vio que era mucho más barato que en Roma, lo trae de vuelta y va al Senado romano. Y agarra las zanahorias, las lechugas y las cosas que trajo, que estaban bastante podridas con el viaje en barco, las levanta en la mano. Esto es historia real, ¿eh? Algunos lo habrán estudiado en el secundario tal vez. Dijo, delenda es Cartago, hay que destruir a Cartago. ¿Y qué hizo el imperio? El Fondo Económico Mundial de aquella época, ¿qué hizo? Mandó la flota romana y destruyeron a Cartago, a la ciudad, el mercado, incendiaron todo. Después, con el tiempo se reconstruyó de nuevo, muchos años después. Pero en ese momento destruyeron todo.
porque no se podía competir con el imperio. Y los imperios siempre fueron así, las estructuras humanas siempre fueron así, los partidos políticos dan algún atisbo de esperanza porque en el fondo todos quisiéramos algo mejor. Pero Pedro, que veía eso, Pedro, que veía el imperio de entonces, Pedro, el hombre que no era muy querido por la gente, Pedro, que en aquella época no era papa ni nunca lo fue, dice: amados, capítulo 3 de la segunda epístola, versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Estos no son los cielos donde está el trono de Dios. Porque los cielos donde está el trono de Dios no pueden pasar con gran estruendo. No pueden ser destruidos físicamente. El trono de Dios no puede ser alcanzado. Entonces, esta otra estructura, otra dimensión. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos que constituyen este universo del cual nosotros formamos parte, esta región del universo, esta galaxia nuestra o este barrio nuestro dentro de la galaxia. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Pero Pedro no era Einstein, no era un científico nuclear, no era uno de los grandes notables de la NASA, de los que hablaron ayer para explicar el desastre que ocurrió con el pobre transportador. Pedro sabía por revelación: lo que necesitamos es una sociedad distinta. Esta tiene que ser destruida, dice Pedro. Los elementos tienen que ser quemados. Eso de la fisión nuclear, por ejemplo, es liberar la energía que está contenida en el núcleo. Hay una energía contenida en esta sociedad, una energía que se llama esperanza. Es el tema de Palau en Buenos Aires. Hablar de esperanza en este momento de desesperación. Hay una energía que está contenida, pero porque prevalece el pecado, esa energía, esa intención de bondad que tenemos todos, esa intención de justicia, está contenida y reprimida por el pecado y nuestra propia incapacidad, porque estamos limitados por el espacio, por el tiempo, por nuestra vida, por nuestras enfermedades, por nuestros defectos. Entonces Pedro, que no era ningún filósofo, que no era ningún científico, pero que era un apóstol de Jesucristo, dice, hablando de la necesidad de esperar, dice el versículo 11, ya que todas estas cosas van a ser deshechas, toda esta sociedad, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos? Estos no son los cielos de Dios. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, y aquí apunta Pedro a una realidad que él alcanzaba a discernir, esperamos, según sus promesas, según las promesas que Jesús les impartió a ellos personalmente, en propia vida de Jesús, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que espera Pedro? Decíamos el domingo pasado, Jesús subió con un cuerpo, no era un fantasma. Poco tiempo después de la resurrección comió un asadito con los discípulos al lado del mar de Galilea. Un fantasma no come asado, pescado asado. Dice la Biblia, está en el Evangelio de Juan. Antes de eso había hablado con Tomás, que Tomás no creía en la resurrección. Le dice, mira Tomás, acá tengo las heridas en las manos, en el costado, fíjate, toca. Antes de eso había sido el día de la resurrección, llega la noche, los discípulos se asustaron, un fantasma, y Jesús dice, un momentito, yo no soy un fantasma, tóquenme y vean que yo no soy un fantasma, que un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes pueden ver, que tengo, palpen, vean. Bueno, Jesús subió con ese cuerpo, un cuerpo como el nuestro, pero perfecto, liberado de toda huella
de contaminación. ¿Por qué nos enfermamos? Porque este mecanismo se desgasta, se va arruinando, se va deteriorando. Las enfermedades son producto continuo del desgaste que tenemos en un mundo corrupto y contaminado. Pero cuando llegamos a este lugar de la resurrección, empezamos a pensar, el sistema de ahora no anda. No es que Jesús va a venir y va a decir, bueno muchachos, vamos a ver si arreglamos esto. Voy a reinar sobre la tierra, voy a hacer aquí de la tierra un paraíso, así que vamos a empezar a ver, vengan los del Fondo Monetario Internacional, vamos a charlar un rato para ver sobre la deuda externa de los distintos países. A ver, venga Saddam Hussein por un lado, Osama Bin Laden, Bush, vamos a conversar en la mesa de negociación. Jesús nos dice, vamos a charlar un poco ahí en la sala de las Naciones Unidas de Nueva York. Una vez yo estuve en la sala de las Naciones Unidas de Nueva York. Conseguí una tarjetita que daban gratis, pero había que buscarlas. Me dijeron dónde se podía conseguir para poder entrar. Sentarme en el palco y mirar ahí las deliberaciones. Se tiraban a matar entre los distintos representantes. Yo dije, esto no es lo que yo me imaginaba que eran Naciones Unidas, estos son Naciones Desunidas. Jesús nunca va a hacer eso. Vengan que vamos a charlar un rato. Eso lo podemos hacer cuando tenemos un lío en la iglesia. Vamos a charlar un rato entre los líderes, vamos a ver qué hacemos. Pero cuando tenemos que hablar de la sociedad, esta sociedad, según la Biblia, no tiene solución. No hay manera de cristianizarla. Podemos proponer soluciones parciales, pero no hay manera de cristianizarla. Está definitivamente deteriorada, arruinada, inservible. Inservible. Nosotros quisiéramos saber qué es lo que descubren los creyentes en Cristo Jesús cuando pasan de esta dimensión a la otra. Y descubren que Dios es un Dios de orden. Así como el diablo tiene sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Dios también tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Dios también tiene. Solo que nosotros los pintamos inocentemente con alitas, así, ponemos a nenas chiquititas en el pesebre para representar ese sistema. El sistema de Jesús no es nada inocente. El sistema de Jesús es el gobierno. Él quiere tomar el gobierno total de la tierra. Su primer ensayo será el milenio, solo para demostrar que ni aún presidiendo él el gobierno del planeta se puede conseguir el cambio, porque sigue ardiendo en el interior de cada ser humano el espíritu de rebelión, el espíritu de protesta. Por eso se levantan en contra del gobierno en el milenio y tiene que terminar bruscamente. No, lo que se necesita, dice la Biblia, es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene un lugar. No es algo impalpable. Está bien, Dios está en todas partes, de acuerdo. Es una manera muy gráfica de decir la influencia de Dios está en todo el universo, todo el cosmos y más allá del cosmos también. Pero al mismo tiempo la Biblia dice concretamente, hay un lugar. Acuérdense lo que decíamos el domingo pasado. Dijo Jesús, ¿no se turbe vuestro corazón? En la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas moradas, muchas viviendas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Si fuera un lugar abstracto, una cosa espiritual como una nube, algo tan aburrido como sentarse en una nube con un arpa y tocar alegres canciones. Si fuera eso, Jesús no necesita ir a prepararnos un lugar. Mark Twain, el famoso humorista que era cristiano, en un libro que se llamaba Las aventuras de Tom Sawyer, un libro ya bastante antiguo, dice de un chico que, escuchando la lección de la escuela dominical, le contesta al maestro: es que si en el cielo va a estar mi tía Polly, prefiero no ir al cielo. Y uno dice, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, Jesús dice, hay un lugar. Antes, los viejos cantábamos algunas canciones como hay un lugar donde quiero estar muy cerca de mi Salvador, allí podré descansar, etc. Bueno, la idea no es tanto de que estoy descansando. La Biblia dice, sus siervos le servirán.
el Apocalipsis está lleno de descripciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un lugar en el universo. ¿Cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama la ciudad celestial. Si ustedes buscan en el libro de Apocalipsis, por supuesto a mí me gustaría tener un campamento de 8 o 10 días para enseñarles todo lo que dice la Biblia con respecto al sistema de Dios. Pero si ustedes miran allí, llegando casi al final del libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la misma idea de Pedro, la misma visión de Pedro. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El primer sistema va a pasar. El sistema de ahora. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, la Biblia dice que vamos a estar sirviendo a Dios. Pero primeramente nos define una ciudad, es decir, una estructura física. Dice, no, eso es contrario a la naturaleza de Dios. No es contrario a la naturaleza de Dios. Dios es el creador de todo lo que es material. Dios es el creador de cada molécula, de cada átomo, de cada núcleo del átomo. Dios es creador de todo cuanto tocamos y palpamos. Dios está detrás de la energía oculta en los núcleos de los átomos de este púlpito. Dios es el creador de todo y nosotros nos hemos alejado de Él, nos hemos separado, pero Él tiene un lugar que se llama la ciudad de Dios. Pero no lo puedo creer. Claro, uno no puede creer porque no está acostumbrado a estudiarlo. Pero fíjense que la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla de aquellos patriarcas de la remota antigüedad, dice, por ejemplo, hablando de Abraham que vivió 2000 años antes de Jesús, dice el versículo 8, Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba una ciudad. Yo también. Hoy hablando con un joven de nuestra iglesia de Arroyito, charlando sobre algo relacionado con estos estudios bíblicos, le mencionaba este pasaje que está en el Salmo 11, el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, si esto no significara nada. Si yo estuviera aferrado a una ilusión, un cielo impalpable, como los que dibujaba ese señor Vivito en sus historietas humorísticas, una nubecita flotando por allí. Si yo no tuviera el desarrollo de creer, bueno, el cielo es una ciudad concreta, es un lugar concreto donde moraremos después de resucitar. Para esto hay que saltar 3 cosas con las que voy a terminar, 3 cosas que quiero recordarles. La primera cosa es que es verdad que vamos a resucitar. Que vamos a morir, estamos todos de acuerdo, pero la primera cosa es que vamos a resucitar. Es una convicción firme, una declaración absoluta de la palabra de Dios. Está enseñada con toda extensión en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice, por ejemplo, en el versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, primero vamos a resucitar. Inclusive van a resucitar los ateos también. Y los que no se arrepintieron van a resucitar también, van a tener que comparecer delante del trono de Dios. Uno dice, bueno, no lo sé, no lo creo, no importa. Dios no se preocupa por la opinión nuestra. A veces uno se pasa discutiendo, no puede ser por esto, por aquello, por lo demás allá. Dios ya lo ha decidido, es su decisión. El fundamento mío es la palabra de Dios es palabra de Dios. La palabra mía es relativa, pero la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios, voy a resucitar. Yo sé que puedo morir ahora, hoy, mañana, pasado o dentro de 1000 años, pero voy a morir y necesito creer en que voy a resucitar. Si he aceptado a Cristo, resucitaré para salvación y vida eterna. Si he rechazado a Cristo, resucitaré para condenación. Pero voy a resucitar. La resurrección es un hecho absolutamente real e ineludible. Toda persona va a pasar por la resurrección porque Cristo resucitó para vencer definitivamente la muerte. Él venció al que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás, según lo explica la epístola a los hebreos. Entonces tengo que estar seguro que tengo que resucitar. Segundo, si resucito y soy de Cristo, voy a resucitar con un cuerpo incorruptible. El que no es de Cristo va a resucitar con un cuerpo que no va a poder ser destruido por la muerte tampoco. Tendrá que ir al infierno, un tema que tampoco se trata con cierta frecuencia, pero la Biblia dice, hay un infierno, hay una condenación. Si uno no acepta a Jesús como Salvador, hay un infierno. Dice, el pastor no usa el infierno que asusta a la gente. Hay un infierno, dice el Señor. Él vino para eso. Él prendió el semáforo con el color rojo, no de la luz, sino de su sangre. Y puso los brazos así para decir, como dice en la cruz, no sigan muchachos. Hay un infierno, hay de verdad un infierno. Y vamos a resucitar, si no hemos aceptado a Cristo, para ese infierno, con un cuerpo que no va a ser consumido en el fuego, ni por ningún tipo de castigo que Dios decida. Si uno dice, pero eso se predicaba hace 50 años, pero no ahora. Eso es lo que dice la Biblia, eso es la palabra de Dios. Pero lo interesante del caso es que tengo que saber que este cuerpo con que resucito, que es incorruptible, es un cuerpo que me garantiza una vida absolutamente eterna. En este sentido, la eternidad no tiene principio ni fin. Cuando uno dice, usted va a tener vida eterna, ¿qué quiere decir? Me dicen, Samuel, vos vas a tener vida eterna. Entonces, si yo fuera teólogo, diría, ¿cómo eterno? Eterno es lo que no tiene principio ni fin. Y yo tuve principio. Y vos también. Eterno es lo que no tiene principio ni fin. ¿Cómo puede ser que yo tenga vida eterna y que la Biblia diga, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo puede ser vida eterna si yo tengo un principio con una fecha determinada? Samuel, vos naciste el 27 de febrero de 1927 a las 7 de la mañana en Rosario. ¿Y qué pasaba en el año 1850? No había nacido yo. Entonces no es vida eterna. ¿Qué pasaba en el año 1710? No había nacido yo, tampoco es vida eterna. Entonces, ¿qué es vida eterna? Es la vida de Jesús adentro mío. Él tiene la vida eterna. Él es la vida eterna. Por eso decía San Pablo cuando escribía a los Gálatas, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida eterna es la vida de Jesús adentro nuestro. Y esa vida de Jesús no puede morir. Cuando esa vida de Jesús está en nosotros, nosotros podemos estar seguros. Vamos a resucitar y no vamos a morir porque somos partícipes de la vida eterna de Jesús, que está dentro de nosotros, por la obra del Espíritu Santo. De manera que entonces cuando tenemos esto, tenemos que acostumbrarnos ahora. Aquí viene el sistema de gobierno de Dios. Claro, nosotros esperamos que Dios haga lo siguiente, ¿no? En este tercer punto, Dios diga, bueno, vamos a hacer unas elecciones para ver quién es el rey del universo. Todos los que quieren ser candidatos a ser Dios, inscríbanse y todos los que están en el cielo van a votar para ver a quién quieren. Uno puede pensar que Jesús
decide, bueno, que presente cada uno su plataforma política. Yo los veo competir a los líderes, a los caudillos políticos de la Argentina. Algunos empiezan a declarar cosas, algunos dicen tantas cosas, van a subir el 25 de mayo y a fin de año no vamos a ser la primera potencia, pero ya vamos a solucionar una cantidad de problemas, y así soñando. Hemos soñado durante siglos los seres humanos, desde la época de Adán y Eva, desde la época de Caín y Abel. Dios no va a ser así. Su sistema es muy simple, Él gobierna. Su sistema es ahora igual, si nosotros hubiéramos aceptado su gobierno. Por eso los discípulos, cuando se saludaban, los cristianos de aquella época, se saludaban con la palabra Kyrios, reconociendo que Jesús es el Señor. Es el Señor. Claro, era oponerse al gobierno en aquella época, tenían los césares en Roma. A veces cuando nosotros gritamos en el nombre del gobierno del cielo, en el nombre del gobierno de Dios, estamos haciendo la política de Dios. Cuando salimos y decimos, señores, no es posible que se invente el casamiento civil entre homosexuales. Y lo decimos en nombre de Dios. Y la gente dice, ¿este nombre de quién habla? ¿Y qué falta de comprensión tiene? Cuando la vez pasada protestábamos porque en el Consejo Deliberante se había declarado de interés municipal un festival, una olimpiada homosexual que se hacía en Rosario, uno de los periodistas más conocidos de Rosario, uno de barbita, me ahorro el nombre, me dice por teléfono, usted no tiene cultura. Lo que quería decir es que no me adapto a la cultura de un mundo sin Dios. Yo le dije, es verdad, no me adapto a esa clase de cultura de un mundo sin Dios. No me adapto. Aquí invocar el gobierno de Dios es muy difícil hasta para los cristianos mismos. Cuando uno lee en la Biblia, enumera en la Biblia la cantidad de cosas que Dios espera de nosotros. Cuando la Biblia nos define como ciudadanos del cielo, cuando la Biblia dice nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que debemos elaborar nuestro sistema político aceptando que el gobierno de Dios es ineludible e inevitable y que simplemente debemos preparar a la humanidad para ese gobierno. Por supuesto, lucharemos por las causas justas, trataremos de buscar el apoyo que hace falta para que los hospitales tengan más recursos, para que los niños sin alimento puedan alimentarse, para que en el mundo reine paz, para que Saddam Hussein por un lado y Bush por el otro se guarden las armas y Osama Bin Laden deje de tirar edificios. Está muy bien eso. Pero son discursos vanos en tanto no parten del señorío de Cristo. La Biblia dice que el que confiesa a Jesús como Señor es salvo. No simplemente de labios para afuera, sino en actitud de obediencia. Es decir, yo entro al cielo como ciudadano de un universo presidido por Dios, donde Dios es de hecho el presidente porque Él ha creado, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, lo decimos, lo cantamos. Pero para ir terminando, me gustaba en aquel congreso de directores de música y coro, me gustaba ver cantar a los negros, porque son los que por lo menos por la cara, por la manera como cantan, demuestran que creen de verdad que Jesucristo es Rey, que creen de verdad que Jesucristo es Señor, que tratan de vivir esa vida de santidad, porque su fe, sus canciones nacieron en un mundo triste de esclavitud, de sumisión, de oscuridad, y descubrieron a Jesús como el Rey y Señor. Decir Señor es reconocer el verdadero sistema, un sistema que va a prevalecer, aunque no lo aceptemos ahora, es un sistema que debemos reconocer como tal. Mis hermanos y mis amigos, yo les invito a pensar sobre esto. El universo está lleno de misterios y lleno de sorpresas, lleno de ciudades. Hay una que la Biblia define como la ciudad de Dios, llena de otros pequeños o grandes universos que la Biblia misma
nos anima a investigar cuando estudiamos con cuidado las profecías. Nosotros no estamos en pos de una ilusión, estamos en pos de una certeza, de esa certeza magnífica, estupenda que nos dice Jesús es Rey y creemos en Él si lo aceptamos como Rey en nuestro corazón. Oremos. Señor, hemos comenzado a introducirnos en ese terreno que tú anunciaste cuando enviaste a tu Hijo a este planeta para mostrarnos la imposibilidad de nuestros intentos humanos apartados de tu revelación y mostrarnos el camino de reconocer tu poder, tu soberanía, tu reinado. Ayúdanos a entender, Señor, que tu poder es más que simple fuerza. Tu poder es tu autoridad. Y que cuando pedimos poder, ayúdanos a entender que pedimos y aceptamos tu autoridad sobre nuestra vida. Ayúdanos a entender que para ser ciudadanos del cielo debemos reconocerte como Señor del cielo, como Padre del cielo, como Dios Todopoderoso. Ayúdanos a animarnos a pensar en nuestra vida resucitada, en nuestro ingreso físico en un lugar material que la Biblia misma describe, en aquellas moradas, Señor, que tú prometes a nosotros los que somos tus hijos. Estamos seguros de aquella promesa tuya de preparar lugar para nosotros. Y estamos seguros que allí nos encontraremos contigo y con los que ya se fueron, los que ya pasaron a tu reino eterno, lejos de las vicisitudes de este mundo injusto. Permítenos renovar, Señor, nuestra visión de la eternidad. Permítenos vivir como hijos tuyos, conscientes de nuestro papel en la historia actual, pero también conscientes de la realidad de nuestro protagonismo en la vida venidera. Que en lugar de ser una visión sombría, nebulosa, inmadura, podamos entender que es cierto lo que tú nos dices y que tienes un lugar para nosotros en la dimensión donde tú reinas. Gracias, Señor, por esta promesa tuya. Gracias porque hemos podido reunirnos en torno a tu palabra y prepáranos para seguir creciendo en este conocimiento de doctrina, de modo que cuando lleguemos a la eternidad estemos preparados para vivir bajo tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén.